Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias Almer por la invitación a, mm, a esta actividad, al Congreso. Les voy a hablar del rejuvenecimiento ovocitario y más concretamente del tema de la donación de mitocondrias a través de técnicas que conocemos como transferencia de uso meiótico o transferencia nuclear. En primer lugar, vamos a utilizar un modelo, un paradigma de la reproducción asistida, que es la edad materna. Sabemos que la edad materna es un factor incuestionable de deterioro reproductivo y hay dos aspectos que se perjudican con la edad materna y uno es la reserva ovárica, disminuye el número de folículos, pero no solamente disminuye el número, sino que además disminuye la calidad de esos gametos, de esos ovocitos, lo que se conoce como competencia ovocitaria. Este fenómeno ocurre básicamente o fundamentalmente debido a una insuficiencia o una disfunción mitocondrial. Eh, en este proceso ocurren muchos eventos asociados con los cromosomas y estos eventos asociados con la adhesión de las cromátidas de los cromosomas tienen que ver con el aporte energético de la mitocondria. De modo que una falla en este aporte energético lleva a una alta tasa de aneuploidías en el embrión. ¿Qué es lo que ocurre en una mujer joven respecto de una mujer añosa? En la mujer joven hay una componente mitocondrial saludable y con un aporte energético importante, y esto permite que la estructura del uso meiótico uh, sea la convencional, con los cromosomas perfectamente orientados en el ecuador. En cambio, en la paciente donde hay edad materna avanzada, pero que esto no es privativo solamente de las pacientes con edad materna avanzada, también podríamos incluir en este grupo a las pacientes bajas respondedoras, en los cuales encontramos que hay una falla en el número, en la actividad mitocondrial, y esto lleva a una alteración en la estructura del uso meiótico. Esta alteración o esta disrupción de la estructura es lo que produce la aneuploidía posterior. Y luego, en el desarrollo, esto se va a manifestar en distintas anormalidades. Por ejemplo, que no haya un desarrollo del embrión apropiado, preimplantatorio, o que bien haya un desarrollo preimplantatorio, pero haya la manifestación posterior de una enfermedad mitocondrial. En el desarrollo embrionario se requiere de un aporte energético para todos los eventos que ocurren durante este proceso, como la división celular, la diferenciación, los procesos morfogenéticos que llevan a la formación finalmente del blastocisto en el periodo preimplantatorio. Y durante esta etapa, las mitocondrias cumplen una función esencial, aportando la energía para todos estos procesos celulares. La mitocondria se mantiene, el número de mitocondrias se mantiene constante durante el desarrollo preimplantatorio, al igual que el número o el contenido de DNA mitocondrial, por consiguiente. Pero sí hay un cambio en la arquitectura de la mitocondria pasa de una forma globular a una forma elongada y con un desarrollo amplio de crestas mitocondriales. Esto está asociado con un cambio en los requerimientos energéticos, obviamente, de la célula. De modo que esto es un proceso dinámico. Y una característica del DNA contenido en las mitocondrias es que es un DNA desprovisto de proteína y por lo tanto tiene una tasa de mutación que es casi 10 veces superior a la tasa de mutación del DNA nuclear. Y esto tiene mucha importancia por el tema de justamente el establecimiento de mutaciones en el DNA mitocondrial que pueden llevar a la expresión de una enfermedad mitocondrial o simplemente a las deficiencias en el desarrollo embrionario. En un ovocito en reposo y en un corte transversal por microscopía electrónica de transmisión, se pueden ver este puntillado uniforme en el ovocito y también en el corpúsculo polar y que corresponde a mitocondrias. Las mitocondrias están uniformemente distribuidas. Sin embargo, cuando ocurre la fecundación, hay un reordenamiento de las mitocondrias, es decir, cuando se activa el ovocito en el fenómeno de la fecundación para comenzar el desarrollo, las mitocondrias se reordenan en torno al uso meiótico. Como ya vimos, es muy importante este aporte energético para la formación normal de este uso meiótico.
Este reordenamiento se puede ver por microscopía electrónica. Las mitocondrias se encuentran asociadas estrechamente a los pronúcleos del embrión y más tarde a los núcleos del embrión en desarrollo, de modo que están presentes en estos fenómenos que ocurren a nivel nuclear de expresión génica y de diferenciación del embrión que requieren un aporte energético. Este aporte energético, ¿de dónde proviene? En la mitocondria proviene de un ciclo metabólico que se llama fosforilación oxidativa, en el cual básicamente lo que se produce es una gradiente de protones, y esa gradiente de protones, al disiparse, produce la síntesis de la mayor cantidad de ATP de la célula. Esto, como dijimos, las mitocondrias, al ser un organelo desprovisto de su DNA de proteínas, tiene una alta tasa de mutaciones. Esto lleva a que en muchos ovocitos haya una heteroplasmía, es decir, mitocondrias con DNA mutado y mitocondrias normales, no mutadas. La transferencia, la transmisión hereditaria de mutaciones en el DNA mitocondrial o mutaciones que puedan provocar enfermedad mitocondrial llevan a la expresión de estas enfermedades mitocondriales que en general son de carácter letales. De modo que esto es lo que ha posibilitado y lo que ha estimulado el desarrollo de terapias de reemplazo mitocondrial para poder soslayar estas enfermedades mitocondriales o eventualmente aportar a la maquinaria metabólica de la célula. Las primeras experiencias en renovación de mitocondrias o en donación de mitocondrias se hicieron en el año 97, el grupo Jack Cohen en Estados Unidos. Lo que hacían eran tomaban una fracción del citoplasma conteniendo mitocondrias saludables de un ovocito donante y al momento de la fecundación la transferían en conjunto con el espermatozoide al interior de la célula. De este modo, enriqueciendo en una fracción las mitocondrias del ovocito que teóricamente contenía mitocondrias con DNA mutado, mutaciones en su DNA mitocondrial. Esto favorecía el desarrollo embrionario y de hecho hay varios nacimientos reportados. Sin embargo, esta técnica rápidamente entró en desuso por cuestionamientos o por problemas que se relacionan con la heteroplasmía, generar una heteroplasmía en el ovocito, donde hay dos pools de mitocondrias con DNA diferente. Por eso es que esta técnica rápidamente creo que fue el germen del desarrollo de nuevas terapias de reemplazo mitocondrial, pero ya radicales, donde básicamente se intercambian todo el pool mitocondrial. Y estas son las que vamos a discutir ahora. Esta es una de las técnicas, es la transferencia de pronúcleos. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene un ovocito donante y un ovocito receptor, que sería el ovocito de la paciente afectado con mitocondrias mutadas. Lo que se hace es fecundar a ambos ovocitos, esperar a la formación del cigoto con los pronúcleos, se extraen los pronúcleos del ovocito donante y los pronúcleos del ovocito de la paciente también son extraídos y son sustituidos por los pronúcleos de la donante. De modo que reconstituimos un citoplasto con todos los mitocondrias saludables de la donante, pero con el DNA nuclear o los pronúcleos de la paciente. Y esto genera un embrión evolutivo. El problema con esta técnica es que requiere de la formación de un cigoto que luego se va a destruir. Y también la complicación de que se requiere avanzar hacia un estadio del desarrollo inicial para poder tener sincronía en la transferencia de pronúcleos. Esta técnica no es la más popular, quizás la más popular es la que voy a discutir a continuación, que es la transferencia del uso meiótico, en la cual no se requiere destruir ningún embrión, simplemente lo que consiste esta técnica es en extraer el uso meiótico del ovocito en este caso del ovocito de la donante con mitocondria sana, para dejar un citoplasto que no contiene material nuclear, solamente contiene mitocondrias. Y el ovocito de la paciente es extraído por técnica semejante a través de una pequeña vesícula que se llama el carioplasto, que contiene el uso meiótico, y este es transferido al espacio perivitelino para ser fundido y luego este ovocito reconstituido
con la mitocondria de la donante saludables y el uso meiótico de la paciente, es fecundado, luego es fecundado, este ovocito reconstituido es fecundado y se forma un embrión que va a evolucionar y luego posteriormente se puede llegar a transferir. La estrategia experimental para hacer una transferencia de uso consiste en lo siguiente: el ovocito debe ser expuesto a una droga que desarma los microfilamentos de actina. El ovocito tiene, tanto en el corpúsculo como en el córtex del ovocito, una red profusa de filamentos de actina que se pueden desensamblar selectivamente a través del uso de la citocalasina B. En presencia de esta citocalasina B, se puede manipular al ovocito para evitar que este se lise o se desintegre en las distintas manipulaciones. El procedimiento es complejo, requiere el uso conjunto de la microscopía confocal, de la microscopía de la microscopía de luz polarizada, de la microscopía de Hoffman, el uso del láser, todo esto en simultáneo. Entonces, ¿en qué consiste? Que en presencia de citocalasina, el ovocito está apropiado, está con su citoesqueleto desarmado. Lo que se hace, se aproxima una pipeta, se practica una hendidura pequeña en la zona pelúcida, a través de la cual vamos a pasar con una pipeta, hasta la zona donde está el uso meiótico, y acá se puede observar por microscopía de Hoffman y por microscopía de luz polarizada que el carioplasto contenido en la vesícula, que es en realidad, el carioplasto que contiene el uso meiótico, esta pequeña vesícula, es extraído el uso meiótico y el ovocito en este caso, de la paciente o de la que va a donar, queda sin su uso meiótico. En este caso estamos hablando del uso meiótico de la paciente. Este uso meiótico, este carioplasto, debe ser embebido en proteínas de fusión, que son proteínas virales que pueden permitir la fusión de la vesícula esta del carioplasto que contiene el uso meiótico. El uso meiótico embebido en esta solución de proteínas de fusión es transferido al espacio perivitelino y en el curso de 20 minutos, ahí está transferido al espacio perivitelino. Fíjense, el corpúsculo polar es semejante al tamaño del carioplasto en cuanto al volumen que se incorpora. Posteriormente, este carioplasto es fundido en el ovocito enucleado. Acá lo que tenemos es la imagen de microscopía de Hoffman y la microscopía de luz polarizada, en la cual ustedes pueden apreciar básicamente la estructura del uso meiótico. Y esto es lo que hacemos a través de la técnica de luz polarizada, poder reconocer al uso meiótico del ovocito para poder extraerlo, es la única manera. La luz polarizada se reconoce en la cara interna de la zona, pero también en el cuerpo o en el uso meiótico del ovocito. Acá estamos girando, esta es una película que hicimos en el laboratorio, giramos el ovocito, se ve un poco dificultoso por la flecha, pero acá se ve el uso meiótico, el barril de donde está la metafase meiótica. Lo que hacemos con microscopía de luz polarizada es orientar ese uso meiótico al frente de la pipeta y luego vamos a practicar con el láser, pasando a microscopía de Hoffman, vamos a practicar una hendidura a través de la cual vamos a poder penetrar para poder extraer el uso meiótico de ese ovocito. Y vamos a suponer, que este es el ovocito, el uso meiótico de la paciente, y este uso meiótico, que ahora va contenido en una vesícula que llamamos carioplasto, va a ser pasado por proteínas de fusión y posteriormente, utilizando el ovocito enucleado de la donante con mitocondrias saludables, va a ser transferido a este ovocito ese carioplasto, y posteriormente acá se puede reconocer el carioplasto con el uso meiótico en un ovocito que no contiene un uso meiótico, ¿no?, de la donante. Posteriormente esto se funde y obtenemos un ovocito reconstituido a partir del cual vamos a producir luego la fecundación. Esta película es lo mismo, pero es para mostrar básicamente el momento en el cual el carioplasto es embebido en proteínas de fusión, en una solución de proteínas de fusión,
y posteriormente es reincorporado en el ovocito de la donante con mitocondria saludable. Es decir, en el ovocito que se va a reconstituir para el reemplazo o la donación de mitocondrias. Ahí está el carioplasto con el uso meiótico contenido dentro de él. Ahí se puede ver en más aumento. Perfecto. Y luego, cuando uno transfiere el carioplasto, uno puede, lo que hemos hecho en el laboratorio es grabar la fusión del carioplasto, no del corpúsculo polar. Fíjense, vamos a mostrar cómo se funde esto en un timelapse. Aproximadamente esto es en 20 minutos, esto es en rápido. Ahí se ve la fusión y acá también en el otro caso vamos a ver que el carioplasto, que es más grande, se aprecia mejor la fusión que ocurre ahí a nivel del carioplasto. Una fusión completa con el ovocito. De modo que este ovocito queda reconstituido y viable para poder ser utilizado en una fecundación. Pero ya con un citoplasma renovado en cuanto a sus mitocondrias. El primero de los embarazos obtenidos fueron en un modelo animal, en macacos. Esto lo hizo un japonés, Tachibana. Él logró hacer una transferencia, utilizó 2 ovocitos a los cuales les transfirió cruzadamente los usos meióticos y bueno, lo llamó Mito y Tracker, pero son los 2 primeros nacimientos utilizando la técnica de transferencia de uso meiótico. Este mismo autor, otro autor, en realidad hizo estudios un poco más acabados en cuanto a utilizar un modelo de validación, y lo que hace es utilizar ovocitos madurados in vitro. Los ovocitos madurados in vitro en general producen muchas anomalías aneuploidías en los posteriores embriones, y esto se debe a que hay una separación temprana de cromátides. Pero si ustedes utilizan la técnica de transferencia de ese uso meiótico con cromátides separadas tempranamente a un ovocito fresco, y luego estudian ese ovocito y particularmente al embrión, se encuentran que las metafases ya no tienen las cromátides separadas, o sea, como que hubo una corrección de este fenómeno, y más aún, la tasa de blastulación de este grupo de ovocitos reconstruidos con ovocitos frescos, con citoplastos frescos, llega casi al 30%. En cambio, en los controles donde el carioplasto se transfiere a un citoplasma de un ovocito madurado in vitro, la tasa de blastulación no supera el 3%. El primer nacido humano exitoso fue en el año 2017, reportado por Zank. Fue una mujer que portaba una enfermedad mitocondrial. De hecho, había tenido el nacimiento de 2 hijos fallecidos por síndrome de Leigh, un desorden por mutaciones del DNA mitocondrial, y que requiere, fíjense, tan solo de un 20 a un 25% de mitocondrias afectadas para que la enfermedad se manifieste, y es de carácter grave. Después han habido 2 reportes sucesivos de nacidos por transferencia de uso, pero ya no en pacientes con enfermedad mitocondrial, sino en pacientes con fallas reiteradas de implantación. Esto ocurrió en Kiev, en Ucrania, y también en Grecia, reportado recientemente un nacimiento también en una paciente con problemas de implantación. Digamos, el tema que acá surge es que estas técnicas introducen, si bien hay un reemplazo radical de mitocondrias, no es total. Una pequeña fracción de mitocondrias acompañan al carioplasto, no más del 1% de las mitocondrias que se transfieren con el carioplasto al citoplasto receptor van a ser parte del pool del ovocito reconstituido. Y en algunas experiencias, utilizando produciendo un embrión a partir de estos ovocitos reconstituidos por transferencia de uso, donde el 99% del DNA mitocondrial es sano, en verde, y solo un 1%, no más de un 1%, corresponde al DNA mutado aportado por el carioplasto. Cuando uno fecunda el ovocito, se produce un embrión, y el embrión, si uno toma las células stem embrionarias y las replica en varios ciclos de replicación, se encuentra que hay un porcentaje de estas células stem embrionarias, no más del 14%, pero que llegan a tener
una reversión completa al haplotipo del DNA mutado. Y esto plantea una preocupación, y es que en estos casos de transferencia o de donación mitocondrial puede haber una reversión total. Sin embargo, esto no ha sido la experiencia de los nacimientos que se han reportado. Bueno, nuestra experiencia, para finalizar, nosotros hemos desarrollado, hemos adaptado esta técnica de transferencia de uso a nuestro laboratorio y la hemos aplicado ya en un par de pacientes. Básicamente, por la luz polarizada, como les comentaba al comienzo, se puede acceder a extraer el uso meiótico. Luego el uso meiótico, a través de esta vesícula que lo contiene, el carioplasto, es pasado por una solución de proteínas de fusión y luego depositado en el citoplasto de un ovocito enucleado de donante. Es la imagen del corpúsculo polar y del carioplasto que fue transferido. Luego este ovocito reconstituido, una vez que se produce la fusión del carioplasto, se va a la fecundación y luego al desarrollo embrionario. Y posteriormente, lo que hacemos, y lo que se ha hecho también en el mundo, es confirmar a través de estudios preimplantatorios de NGS la normalidad del embrión o del blastocisto obtenido. Y es así como nosotros hemos llegado a nuestro primer embarazo con esta técnica. Acá lo comentamos, digamos, y creo que este es el primer embarazo que hay regional con el uso de la transferencia del uso meiótico. Esta es una paciente de 36 años que tuvo al menos 7 u 8 intentos de transferencia con distintas aproximaciones de protocolo, embriones en fresco, embriones transferidos, tuvo blastocistos incluso de buena calidad, y en el último intento, antes del intento de transferencia de uso, que fue en 2019, se le hizo un diagnóstico genético a 3 de los embriones que resultaron de su fecundación normal, con sus huevos no transferidos. Los 3 embriones resultaron aneuploides, anormales genéticamente, y luego en noviembre del 2020 decidimos hacer una transferencia de uso meiótico. Obtuvimos también 3 embriones que pudimos biopsiar, y por primera vez esta paciente obtiene un embrión euploide que se transfiere, y es una nena que está embarazada, ya está en la semana 15 aproximadamente el embarazo, se pasó el primer trimestre. Acá está el feto. Los parámetros obstétricos son totalmente normales, morfología normal, doble normal, y los riesgos ajustados de trisomía están totalmente dentro de los parámetros normales. Y esta es otra paciente interesante, una mujer más añosa, de 39 años, que una vez solamente obtuvo un embrión para transferir y luego falló la fecundación o no tuvo ovocitos, y decidimos hacerle, después de 4 o 5 intentos, una transferencia de uso. Tuvimos 2 embriones, de los 2 embriones uno llegó a blastular, se biopsió, y el embrión biopsiado afortunadamente resultó euploide. Y lo transferimos hace una semana atrás y estamos a la espera de la beta. Esto es muy interesante porque esta es una paciente que nunca llegó a formar un blastocisto. Sin embargo, con esta técnica pudimos alcanzar la formación de un blastocisto. Bueno, este es mi grupo de trabajo, con el cual no sería posible hacer este tipo de desarrollo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.